Me vengué del multimillonario que destruyó a mi familia y las consecuencias fueron inesperadas. Mi nombre es Aurelia y hace 3 años mi vida se hizo pedazos. Mi padre, que alguna vez fue un empresario exitoso, lo perdió todo por culpa de un hombre, Orgio de la Vega, un multimillonario que no considera nada sagrado. Su codicia destruyó nuestro negocio y pronto mi familia. El padre se suicidó, incapaz de soportar esta vergüenza. Y tuve que dejar mis estudios y cuidar de mi madre, quien nunca se recuperó de la pérdida. Pero me juré a mí mismo que me vengaría. Orgio podía destruirnos, pero yo sabía que yo también podía destruirlo. Llevaba años preparándome para este día, estudiando su empresa, su entorno, cada uno de sus puntos débiles. Ahora es el momento de atacar. Empecé poco a poco. Conseguí un trabajo en su empresa con un nombre que nadie reconocería. Dolores Fernández es una simple empleada en un puesto bajo a la que nadie le presta atención. Sabía que solo sería una sombra en una gran corporación, pero este fue mi primer paso para destruir la vida de Orgio desde adentro. Nadie debería haber adivinado quién era realmente y que tenía un motivo para vengarme. Observé cada uno de sus movimientos. Orgio siempre se presentaba en la oficina rodeado de abogados, seguridad y empleados clave. Fue respetado y temido. Pero entendí que hasta las personas más poderosas cometen errores. Mi objetivo era simple, hacerle cometer un error, dar un paso en la dirección equivocada que pudiera utilizar. Quería que su imperio comenzara a colapsar de la misma manera que una vez destruyó nuestras vidas. Pasaron varios meses hasta que logré encontrar algo que valiera la pena. Un día, cuando me pidieron ayuda en el archivo, accidentalmente me topé con documentos extraños. Al principio me parecieron informes corrientes, pero tras examinarlos más detenidamente me di cuenta de que estaban relacionados con transacciones ilegales. Se trataba de proyectos turbios, empresas fantasma a través de las cuales Orgio lavó dinero y ganó millones mediante fraudes y acuerdos cerrados. No solo estaban infringiendo la ley, estaban al borde del desastre financiero si alguien descubría lo que estaban haciendo. Estos documentos se convirtieron en mi clave. Ahora tenía pruebas suficientes para dar el primer golpe. Comprendí que no podía destruirlo de inmediato. Pero mis acciones tenían que ser precisas y dolorosas, como un golpe quirúrgico. Empecé poco a poco, llamadas anónimas, indirectas en la prensa, pequeñas filtraciones de información. Vi que su gente empezaba a entrar en pánico. La empresa empezó a estallar, pero nadie entendía todavía que yo estaba detrás de ella. Mi venganza apenas comenzaba. Sabía que la exposición por sí sola no sería suficiente. Orgio era demasiado inteligente para ser destruido fácilmente. Tenía dinero, conexiones, poder, todo lo que pudiera ayudarle a ocultar cualquier rastro de un delito o extinguir cualquier amenaza. Mi plan requería paciencia y astucia. Decidí destruir su vida lentamente, paso a paso, tal como él destruyó la mía. Al principio, me gané su confianza haciéndome pasar por un empleado devoto. Observé su entorno, estudié cada pequeño detalle, desde los hábitos de sus secretarias hasta el carácter de sus socios más cercanos. Aprendí quién le era verdaderamente leal y quién solo se quedó con él por miedo o por ganancias. Cuando me acostumbré lo suficiente a su mundo, comenzó mi verdadero juego. Empecé a enviar mensajes anónimos, obligando a Orgio a recordar sus viejos pecados, sus negocios turbios y sus planes ilegales. No le revelé todo de una vez, fueron solo pistas sutiles. Quería que él mismo empezara a tener miedo, que su paranoia se apoderara de él. Poco a poco estos mensajes se volvieron más personales y precisos. Estaba insinuando detalles que solo las personas más cercanas a él podían conocer. Funcionó. Giorgio empezó a sospechar. Ya no confiaba en nadie y empezó a distanciarse de sus subordinados y socios. Las auditorías internas comenzaron en la oficina, cerró todas las transacciones en secreto y celebró reuniones a puertas cerradas. Su miedo lo devoró por dentro, obligándolo a ver enemigos en cada mirada y en cada palabra. Vivía anticipando un nuevo golpe y este miedo se convirtió en su principal enemigo. Mi venganza no consistía solo en exponerlo, quería obligarlo a destruirse a sí mismo.
Cuando comencé a profundizar más, me di cuenta de que la venganza de Orgio no era solo un asunto personal. Descubrí que su negocio tocó miles de vidas. Ganó miles de millones explotando a los pobres, comprando tierras a los lugareños por unos centavos, destruyendo ecosistemas y manipulando a los políticos para promover su oscura agenda. Mi familia fue solo una de las muchas víctimas de su codicia y ansia de poder. Me di cuenta de que mi venganza debía ser algo más que la simple destrucción de su imperio, debía exponerlo a todos los que sufrieron en sus manos. Mi historia se convirtió no solo en una historia de venganza para mi familia, sino también en una lucha por la justicia para todos aquellos que fueron humillados y destruidos por este hombre. Empecé una campaña pública. Utilizando los datos recopilados sobre sus transacciones ilegales y asociaciones turbias, me puse en contacto con periodistas que llevaban mucho tiempo buscando una manera de exponer a Orgio. Juntos lanzamos una serie de denuncias que detallan su participación en esquemas de corrupción, fraude financiero ilegal y proyectos ambientales que dejaron tierra arrasada a su paso. Estos artículos causaron una gran resonancia. La gente comenzó a protestar, exigiendo rendición de cuentas. Se iniciaron controles masivos en la oficina de Orgio. Sus conexiones con políticos y funcionarios quedaron al descubierto ante los ojos de todos. La escala de corrupción en la que participó conmocionó al público. Vi cómo su mundo se desmoronaba ante sus ojos y su rostro aparecía cada vez más en las portadas de los periódicos, rodeado de acusaciones. Ahora mi venganza no era solo personal. Me convertí en la voz de todos aquellos a quienes este hombre destruyó, un símbolo de justicia para las miles de personas cuyas vidas fueron destruidas por su codicia. Mi plan estaba a punto de completarse, pero sabía que esto era solo el comienzo. Orgio caería por completo y yo estaría allí para ver su final. Cuando planeé mi venganza, imaginé a Orgio como un monstruo de sangre fría cuyas acciones destruyeron a mi familia y miles de vidas más. En mi opinión, él era la encarnación del mal, un multimillonario, dispuesto a pasar por alto para su propio beneficio. Pero, a medida que me acercaba a él, planeando mi golpe final, comencé a ver un lado diferente de él. Un día, cuando ya había llegado al punto en el que podía asestar un golpe demoledor a su reputación e imperio, accidentalmente me encontré con él en el pasillo. Su rostro estaba cansado, sus ojos llenos de ansiedad y no de la confianza que siempre irradiaba frente a sus subordinados. Era un hombre que claramente había perdido el control de su vida. Me invitó a su oficina, sin saber quién era realmente, y empezó a hablar de sus miedos. «Sabes, a veces me parece que todo esto es una carrera vacía», dijo, fijando la mirada en la ventana. Cuando comencé, quería construir algo que cambiara el mundo. Pero ahora, no estoy seguro de que haya valido la pena. Perdí a mi familia, a los que amaba. ¿Y para qué? Me quedé atónito. Este no era el Orgio que había imaginado, un depredador sin alma dispuesto a destruir todo a su paso. Me contó cómo su propia vida le llevó a lo que hizo. Comenzó como un joven y ambicioso hombre de negocios que tuvo que hacer tratos con personas que no eran las más limpias para sobrevivir en el mundo del gran dinero. Perdió el contacto con su familia, se sumergió en un mundo donde los límites morales eran borrosos y un trato se convertía en otro, cada vez con consecuencias aún más oscuras. No sabía que sus vidas estaban tan dañadas debido a uno de esos acuerdos, le temblaba la voz mientras hablaba de vidas destruidas. Me pareció que estaba tomando la decisión correcta. Pero cuando estás en la cima, a menudo no ves a quien dejas abajo. Ahora frente a mí no estaba solo un enemigo, sino un hombre atrapado en sus propias decisiones. Vi frente a mí a un hombre que sufría por sus propias acciones, al igual que mi familia. Este fue un momento de complejidad moral para mí. Mi venganza, que había estado cultivando y planificando cuidadosamente durante tanto tiempo, de repente se puso en duda. Vi su dolor, su arrepentimiento. ¿Pero podría dejar que eso me detuviera? Ahora tenía que decidir, debería continuar con mi plan de venganza, sabiendo que es un hombre complejo con motivos y arrepentimientos reales, o perdonarlo, tratando de encontrar justicia de otra manera. Pensé que todo estaba bajo control, que ya estaba al borde de la victoria, pero Orgio resultó ser más astuto de lo que esperaba. Mi máscara empezó a resquebrajarse en el momento más inesperado.
Recuerdo el día en que entré a su oficina, listo para dar el golpe final al presentar pruebas de sus tratos ilegales a los medios. Pero en lugar de ver confusión en su rostro, me encontré con una sonrisa fría. Dolores, o debería llamarte Aurelia, dijo recostándose en su silla y mirándome directamente a los ojos. Mi corazón se hundió. ¿Pensaste que no sabía quién eres, que no noté tus pasos desde el principio? Me quedé helado. ¿Cómo lo supo? Mi portada quedó impecable. En ese momento me di cuenta de que había caído en una trampa. Todos mis esfuerzos, todos mis planes, todo esto estaba bajo su control. Orgio se levantó de la mesa, se acercó a mí y se paró muy cerca. Creías que podías destruirme, pero ahora tengo todo para destruirte. Sacó una carpeta del cajón de su escritorio. Está todo aquí, tu biografía falsa, tus acciones dentro de mi empresa. Una palabra e irás a la cárcel. Y tu familia también sufrirá. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Me había expuesto y ahora estaba usando mi pasado y mi deseo de venganza en mi contra. Sabía que yo no era un empleado cualquiera. Sabía que yo estaba allí para vengarme. Pero puedo ser generoso si sigues mis reglas, continuó. Te daré la oportunidad de quedarte a mi lado, pero ahora trabajas para mí. Y si intentas algo más, no escaparás. Yo controlo todos los movimientos. Ahora me he convertido en un peón en su juego. Toda mi venganza se volvió contra mí. Me encontré en su red, confundido, pero aún no derrotado. Mi lucha acaba de comenzar. Entendí que tendría que seguir sus reglas, pero no podía simplemente rendirme. Tuve que idear un nuevo plan, un plan que me permitiera escapar de su trampa y recuperar el control. La única pregunta era cuánto tiempo podría aguantar este juego hasta que él diera el golpe final. Cada día que trabajé para Giorgio, me sumergí más profundamente en su mundo. Pensé que podría soportarlo, que podría seguir siendo yo mismo, pero su poder, su influencia penetró en mi vida, destruyendo todo a su paso. Cada vez que me acercaba a mi objetivo, cada vez que estaba a un paso de arruinarle la vida, perdía una parte de mí. Me alejé de las personas que quería. Mis amigos empezaron a notar que algo andaba mal. Me volví reservada, fría y retraída. Incluso mi familia, los pocos que permanecieron cerca, poco a poco dejaron de reconocerme. Lo justifiqué, me dije a mí mismo que las víctimas eran inevitables, que por el bien de la justicia y la retribución tenía que llegar hasta el final. Pero cuanto más caminaba, más me daba cuenta de que yo mismo me estaba convirtiendo en el monstruo contra el que estaba luchando. La venganza me estaba devorando por dentro. Cuando finalmente llegó el día, di el golpe final. Reuní todas las pruebas contra Orgio, sus conexiones con el crimen, esquemas de corrupción, fraude con contratos. Todo estaba listo. Publiqué los materiales, se los entregué a los periodistas y su mundo se derrumbó ante sus ojos. Los medios lo destrozaron. El imperio de Orgio cayó y su nombre se convirtió en un símbolo de vergüenza y caída. Debería haber sentido la victoria. Pero en cambio había un vacío. Perdí a quienes me apoyaron durante todos estos años, perdí a mi familia, la confianza de mis amigos. Mi plan de venganza se hizo conocido y ahora yo mismo me vi involucrado en la investigación. Mi cara apareció en los titulares junto a la suya. No me convertí en una heroína, no me convertí en un ejemplo para quienes luchan por la justicia. Me vieron como una cómplice, una mujer sumida en la misma oscuridad que su enemigo. Al regresar a casa sentí la amargura de la soledad. Sí, arruiné su vida. Sí, Giorgio lo perdió todo. Pero junto con él también me perdí a mí misma. La venganza, que alguna vez me pareció la única salida, se convirtió en destrucción no solo para él, sino también para mí. Ahora sabía que la venganza no era el camino hacia la liberación. Destruye no solo a aquel a quien se dirige, sino también a quien lo comete. Cuando todo empezó, estaba devastada. Giorgio me privó no solo de mi familia, sino también del sentido de la vida. Fui una víctima durante mucho tiempo, pero con cada paso hacia mi venganza, sentí que me hacía más fuerte.
Ya no era esa mujer vulnerable que alguna vez tuvo miedo de perderlo todo. Ahora estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para destruir su vida de la misma manera que él destruyó la mía. Pero con la fuerza vinieron cambios que no noté de inmediato. La venganza me enseñó astucia y prudencia. Comencé a manipular a las personas que me rodeaban, obligándolas a seguir mis reglas. Mentir se volvió normal para mí y comencé a usar a los demás de la misma manera que antes me usaban a mí. Estaba dispuesto a cometer crímenes para lograr mi objetivo. Antes, esos pensamientos me habrían horrorizado, pero ahora me parecían un paso más en el camino hacia la justicia. Pero cada día me di cuenta más y más de que me estaba perdiendo a mí mismo. Mi vida se redujo a un frío cálculo, a un control constante de la situación. Ya no sentí compasión, no pensé en lo que estaba haciendo. Lo único que importaba era la victoria, la venganza. Me volví tan despiadado como Orgio, el mismo enemigo al que odiaba con toda mi alma. Llegó un momento en el que me di cuenta, si sigo por este camino, perderé los últimos restos de mí mismo. He dejado de ser la mujer que luchaba por la justicia por el bien de mi familia. Me convertí en instrumento de venganza, perdí mi humanidad y eso me asustó. Cuando Orgio finalmente cayó, me encontré entre las ruinas de su vida y me di cuenta de que ya no me sentía realizado. Logré mi objetivo, pero el precio que pagué fue demasiado alto. La venganza me quitó todo lo que era querido y, a cambio, solo me dejó vacío y desesperación. En ese momento me di cuenta, la verdadera victoria no está en destruir al enemigo, sino en preservarte a ti mismo. Pero para mí esta comprensión llegó demasiado tarde. Me quedé solo, con la sombra oscura de mi victoria, que solo trajo destrucción. Ahora, al mirar mi reflejo, no veo a la mujer que una vez perdió a su familia. Veo en quién me he convertido, fuerte, pero vacío. La venganza me convirtió en lo que más temía.